con Guillermo Esteves Buero, diputado socialista, discutiendo dos temas. Uno, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es la solidaridad? Y el otro, un poco, ¿en qué situación estamos de la crisis política que tiene la Argentina? Guillermo, para vos, la situación actual del radicalismo, del peronismo, de la izquierda, de la derecha, ¿es una crisis momentánea, pasajera, o es una situación que va a durar bastante tiempo? Bueno, yo soy optimista. Espero que la crisis sea y será pasajera. Acá la crisis para mí está determinada por el agotamiento de una propuesta, por el agotamiento de un proyecto. Porque con objetividad... Del proyecto economicista, diría vos. De un proyecto de nación. Economicista hay, cada economista te alcanza un proyecto. Pero esto no se articula si no es dentro de un proyecto nacional, que es algo mucho más global. El justicialismo nace con un proyecto muy definido. Ahí está escrito. Primer plan quinquenal. Ahí está escrita la Constitución del 49. Son cosas muy concretas. Es una fuerza donde la interna tiene una limitada posibilidad, porque hay algo mancomún que une, que es la adhesión al proyecto. El radicalismo con Irigoyen tiene su proyecto. Existen matices, pero también relativos, porque hay la adhesión a un proyecto, a un estilo. Eso se acabó. Esto queda perimido en el tiempo, porque los tiempos cambian. Estos proyectos necesitan adecuaciones o reemplazos por otros proyectos. Esto no se opera, objetivamente lo creo, en ninguno de los dos grandes partidos. Sobreviene la interna, con toda virulencia, porque se transforman, un poco tomando palabras de algunos historiadores del pasado, de unitarios y federales, pero esto es bastante parecido en el tiempo, en simples facciones que apuntan a tomar el poder. Y claro, y dentro de las facciones cada grupo quiere tener un mayor porcentaje de poder. Ahora, la clase política de hoy carece de dos cosas: de pensamiento, de coherencia ideológica y de capacidad intelectual. El personaje que hoy triunfa... Yo no diría la clase política, porque yo creo que la clase política refleja al país. Refleja al país. Nosotros, en parte por algunas cosas que hablamos antes, somos el país de América Latina. Yo intento haber estudiado prudentemente, limitadamente, en general la realidad de América Latina. Somos el país más complejo, más difícil. No estamos en esta situación de crítica terrible, de crisis, porque el argentino sea tonto, porque tengamos mucha sangre italiana y poco española, o viceversa. Estamos, o por culpa de un riojano, porque estas son explicaciones superficiales, tontas, que hemos hecho toda la vida y no nos han arrimado a ninguna solución. Estamos donde estamos porque han convivido en nosotros dos realidades contradictorias totales. Subjetivamente, los sectores más pudientes creyeron que estaban en Europa. Y en la realidad estábamos en América Latina. Y tienen vigencia las palabras de las obras póstumas del viejo Alberdi. Si querés vivir como inglés o como francés, trabajá y ahorrá como inglés y como francés. Entonces nosotros unimos las dos cosas que son contradictorias. Y hoy, cuando nos creíamos que ya estábamos a nivel de Europa, el cólera nos demuestra que somos más latinoamericanos que nunca, porque tenemos más pobreza que nunca. Y nuestras villas miserias
para quienes las recorremos, vemos con profunda preocupación que se van favelizando, que la milla de aquellos criollos pobres de hace 10 años va siendo reemplazada por una villa en donde corre la droga, corre la degradación, corre la corrupción, y ya no son humildes casas de gente humilde, sino suburbios. Qué paradoja, ¿no?, que se hable del ingreso de la Argentina al primer mundo en el momento en que nuestra sociedad más baja su nivel de vida, su nivel de solidaridad, su riqueza humana. Yo creo que esto es una... quizá no sea una paradoja, ¿no? Quizás sea, diría algún psicoanalista, la expresión subconsciente de negar el drama propio, escaparnos del drama propio, por no afrontarlo, que es mucho más complejo. Di Tella vive en el primer mundo. Yo no sé si vive en el primer mundo. Lo que yo sé es que hay un diálogo norte-sur que está quebrado. Lo que yo sé es que hay una interdependencia cada vez mayor, pero aunque nosotros seamos víctimas de una dependencia que se ha incrementado con el verso de la interdependencia, quienes pagan y pagarán en los próximos años el precio más alto por la interdependencia va a ser el primer mundo. Porque el tema bárbaro del primer mundo son las corrientes emigratorias que no pueden parar. No hay legislación, no hay política aduanera, no hay puestos de seguridad que pueda parar sobre Europa occidental la catarata de gente del este, del África, del Asia, que por el terrible desnivel de niveles de vida, valga la repetición, se precipita con una fuerza incontenible sobre los países de mayor nivel. Ahora, y entonces, perdóname, sí, lo que se nos dice a nosotros de la mayor comunicación, de la interindependencia, eso también sirve para que la gente sea indetenible hacia allá. Y entonces hoy esos países, hoy se hacen concreto llamado al grupo de los 7 de Europa, Estados Unidos, que también se ven el mismo problema, para que comience a pensar cómo elevar los niveles de vida del sur, del este, no por solidaridad, por defensa de su supervivencia. Esto que es así, ese primer mundo tomó tanta distancia con el resto que ahora se siente acosado por esa barbarie que lo puede invadir. Esto que es así, en nuestra sociedad trajo una ideología que es la que hoy está presente. Si el pobre no tiene ningún gesto del Estado, lo vas a obligar a trabajar. El que cae, cae en esta guerra. Digamos, un poco como la idea de que a mayor pobreza del humilde, mayor rédito y rentabilidad de la sociedad. Esto es sí, pero así es como lo piensan los técnicos del capitalismo salvaje. Lo que ellos no saben, no son conscientes o tratan de cerrar los ojos de que esa sociedad es invivible, porque esa sociedad no le garantiza el futuro de sus hijos, no le garantiza la seguridad. Esa sociedad que ellos están construyendo los obliga a poner cada vez más próximas las casetas de seguridad en sus countries y construyeron un país del cual no pueden transitar. Y cuando tienen todo, se dieron cuenta, o se darán cuenta sus más lúcidos, que no tienen nada. Porque la seguridad de su hijo, de su hija, de su familia, está jugada en custodios, en casetas, en alambradas electrónicas, en juegos de alarma, y un día se dan cuenta, por el asesinato o el secuestro del vecino,
que todo eso fracasa. Guillermo, lo que vos planteabas recién, cuando decías planificar un país. Para el liberalismo actual, la idea es simple. Un ministro de Economía ajusta la moneda, achica los gastos y esto da un país. Para tu concepción, un país tiene que ser una obra pensada, pensada para todos. Y pensada fundamentalmente por todos. Porque creemos que en el mundo se ha demostrado con la caída del muro la imposibilidad de la imposición, la imposibilidad del autoritarismo. Y que en consecuencia lo que la gente no piensa no se la puede obligar a hacerlo. Y en consecuencia el plan, y esto es un cambio también desde la esfera socialista, no es la obra de unos 5 lúcidos que se impone a los analfabetos, sino que el plan para sobrevivir necesita tener la aquiescencia, la comprensión de la inmensa mayoría, si no el plan no funciona. Esta idea que tienen algunos de que si hay una minoría tan rica como el primer mundo en Argentina, entramos al primer mundo, no es cierta. La riqueza sería la participación de la sociedad y realmente tener... La riqueza es la paz. Y en este esquema no hay paz. En este esquema hay guerra, hay odio. Hay resentimiento, hay confrontación. Hay confrontación. En este esquema hay lo que le pasó el otro día a un argentino, que fue a pasear al río, creo. Que fue con 2 niños y le robaron los 2 niños. La madre está internada, el padre desesperado en medio del Río Janeiro. Este mundo no es viable. No es ya la violencia que generaban los grupos ideológicos de izquierda, marxista, sino la violencia que genera el marginal. Que genera la arbitrariedad, que genera el abismo. Esto, viejo, es como el centro ciclónico y anticiclónico. Si comprimís la masa de aire, diríamos, allá, llega un momento que viene el terremoto. El terremoto no vendrá, como lo pensaban algunos utópicos, en la revolución social. Vendrá en la destrucción de la generalidad, con daño irreparable para todos los sectores. Entonces, la idea correcta triunfa en la paz, no triunfa en la guerra. Guillermo, saliendo de ese nivel de abstracción que es un poco la sociedad global, yendo a lo concreto, ¿qué pensás vos de las privatizaciones? Yo pienso que las privatizaciones tomaron antecedentes ciertos para recorrer, transitar caminos equivocados. Quiero decir con esto lo siguiente. Hace 40 o 50 años, el gobierno justicialista, siguiendo la lucha anterior de mucha gente, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, contra los tours eléctricos, el informe Rodríguez Conde, que era anterior también, sobre las chades, sobre la CADE, procedió a pasar de los monopolios, en general puedo decir esto, las empresas de servicios públicos a mano del Estado. Este Estado fue corrupto, no como Estado, sino como representante de la porción de corrupción que practicamos cada uno de nosotros, por acción u omisión en este transcurso de las cosas. Entonces la ineficiencia de estas empresas fue muy grande, muy grave y le ha costado mucho al país. Había que sacar estas empresas del Estado. Esta es mi convicción. O sea, en ese momento estás de acuerdo en la privatización. Estoy de acuerdo en la desestatización. Correcto. Pero para pasarla a la comunidad, no para devolverla a los monopolios, para pasarla a cooperativas de servicios públicos, para pasarla a organizaciones con gran participación del usuario, para pasarla a ferrocarriles que fueran gigantescas cooperativas con participación de las ciudades, de las zonas y de los intereses por donde ellos pasaran. Era necesario pasar
a esta forma cooperativa, de mayor participación, de mayor transparencia, y que ya en el país no es un invento, porque hay miles de cooperativas de agua, de cloacas, de teléfonos, de energía. Esto no es ningún invento descabellado, sino que tenemos experiencia los argentinos en estas cuestiones. Y nuestras provincias de Santa Fe y Córdoba fundamentalmente. Jorge del Río, vos te acordarás de ese gran pope, decente, transparente hasta la inmensidad del cooperativismo, de la lucha contra el truce eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Este era un camino con raíces nacionales, con experiencia nacional. Pero como acá no vino la privatización para avanzar en el servicio público, sino para responder a las exigencias de los acreedores de la deuda externa, que en reiteradas oportunidades plantearon que los países deudores pagarían entregando sus mejores empresas de servicio público, como esto lo ha dicho Kissinger, por ejemplo, textualmente, está escrito, está documentado, lo sabe todo el que quiere saberlo. Nos vimos presionados a entregar por migajas, por papeles sin valor, lo mejor, nuestros teléfonos, aerolíneas. Hay al caos, donde hemos visto que todo se ha encarecido, donde hemos visto que hemos pasado momentos del caos del tráfico aéreo sin antecedentes en nuestro país, y decíamos con toda irresponsabilidad que necesitábamos capacidad gerencial, y la capacidad gerencial que adquirimos nos llevó a un caos terrible. Claro, todo esto vino montado en una ola cultural que derrotó lo nacional. La verdad que derrotó lo estatal no era nacional. Lo estatal no era nacional, pero también derrotó lo nacional. Nos desmalvinizó, nos llevó a pretender que solamente lo que lográbamos con el visto bueno del poderoso era posible para los argentinos, nos quitó objetivos propios, nos quitó tradición nacional, y esto se puede borrar, se puede tapar por un tiempo, pero esto no se puede erradicar del alma de una nación en la cual nosotros creemos, como algo muy concreto, muy real, que ha de volver a generar una nación independiente y solidaria que creemos absolutamente posible para socialistas y no socialistas. En ese sentido, cuando yo digo Di Tella, es porque me parece que en él surge la idea de que la entrega de la dignidad da como resultado un beneficio económico, cosa que hoy no se ve. Yo no podría, honestamente, aseverar eso. Yo creo que también, por ejemplo, en política exterior, se tomaron muchos tabúes del pasado para emprender un camino errado, Yo vengo, por ejemplo, hace pocas horas a una reunión del Mercosur en Brasil. País sin estabilidad. Parece la manzana podrida del Mercosur. Y es el único país del Mercosur que crece. Produce, tiene saldos positivos en la balanza exterior. Produce con un crecimiento extraordinario porque tiene en gobiernos civiles y en dictaduras militares un proyecto nacional. Que le falta solidaridad, que le falta salud, que le falta protección al que trabaja, que le falta muchas cosas, pero es una nación viva y no un velatorio como el nuestro esperando que venga el extranjero con una póliza de seguro a pagarle a la viuda, porque vivimos nosotros así, y ese de la póliza no apareció ni va a aparecer. Esto que vos planteás como el ejemplo de Brasil es muy importante, porque Brasil prioriza su industria nacional a la estabilidad económica.
Si la estabilidad es a costo de la destrucción de un gran porcentaje de su industria, no quiere estabilidad. No. Esto es la idea nacional a la que vos te referís. Esta es la idea nacional que yo me refiero, esta es la idea nacional que yo creo que debe vertebrarse en una integración de América Latina, en un mundo que vivimos, esto es innegable, pero que tiene que ser nacional y solidario. ¿Y de la jubilación privada qué opinás? De la jubilación privada pienso que en el mundo, con la exclusión de Chile, nadie la practica. Pero tiene una razón de ser. Esperaban capitales de afuera, esos capitales no vinieron, y entonces le entregan la recaudación provisional para que puedan invertir con la plata de los demás. Yo creo que esto es, desde el punto de vista ético, una inmoralidad. Hacer poner en el mercado de capitales en el cual los capitalistas no creen por falta de confianza en el plan, hacerle poner obligatoriamente al obrero, que es el sector que menos tiene, creo que es una inmoralidad. O sea, capitalismo en serio con la plata de ellos, no con la plata de la gente. Técnicamente, desde el punto de vista capitalista, yo creo que es un error, que no va a dar ningún resultado, porque si a este capital que se lo recauda, que se ambiciona que sean 3.500 millones de dólares anuales, se lo encorseta, no se suma al proceso productivo, Claro. va a bonos fiscales y entra en el barril sin fondo de la administración del Estado. Si no se lo encorseta para que juegue su rol activo de capital, se va al extranjero, como se le está haciendo a los capitales de Chile para otros lados que no se invierten en Chile. Parte de estos capitales que dan con este método. Entonces, por un lado, como proyecto de la seguridad social, es una inmoralidad. Como mecánica económica, va a ser un fracaso. Y lo que te decía del truco de antes se repite acá. La inmoralidad y el fracaso lo va a pagar la gente que menos tiene, que es la que se le obliga a apartar. Y el Estado el día de mañana se va a tener que hacer cargo de toda esta gente. Lo que sucede es que esto fue aprobado irregularmente el otro día en la Comisión Conjunta de Previsión y de Presupuesto, porque era necesario que se fuese a Estados Unidos el ministro de Economía con un papelito ya más cercano a esta posibilidad, que más allá del sistema y más previsional y más allá del capital invertido, le da a importantes firmas extranjeras la cuantiosa ganancia de las comisiones, claro, de manejar estos 3.500 millones sin riesgo alguno y sin poner nada. Es ponerte, viejo, así sentado y esperar que te tiren la plata y cobrar una comisión del 1 o 2% de esos millones de dólares. Este es el negocio por el cual se lo presiona desde afuera. Ese no es el capitalismo al que uno estaría dispuesto a aceptar. No, porque el capitalismo que nosotros estamos dispuestos a aceptar es el capitalismo no degradado, el capitalismo de la producción. Y del riesgo. El capitalismo del riesgo, que tiene toda aventura de productiva, y el repudio a la especulación y a la usura. Estos son los cánceres del capitalismo. Y la jubilación privada no es productiva, no es inversora, no asegura las contingencias de la vejez, de la enfermedad o de la muerte para los que trabajan, y es simplemente regalarle la comisión en el manejo de esto y dejar a esa gente sin cobertura y abrirle un riesgo terrible al Estado argentino de acá 20 años en adelante empezar a hacerse cargo de las contingencias de toda esta gente de tercera edad, sí, que estuvo aportando a lugares donde no se sabe qué ha de pasar. Pasemos a la reforma de la Constitución. Reelección, no reelección. Nosotros fijamos, socialistas populares, una posición en el último Comité Nacional de fin de semana, que es la ratificación de las posiciones de siempre,
Nosotros estamos por una reforma integral de la Constitución. La convoque Raúl Alfonsín o Carlos Saúl Menem o el ingeniero del Soberay. Nosotros estamos por la reforma de la Constitución. Nosotros queremos debatir la parte orgánica y la parte programática de la Constitución. Tenemos nuestras propuestas, están escritas y en plomo hace muchos años. Fuimos los que hicimos el primer proyecto de Constitución en aquel intento de reforma que reinició en la tercera presidencia Perón en el 74. Se lo entregamos al vicepresidente en aquel momento, el texto de aquella reforma. Seguimos siendo reformistas como lo fuimos también durante la administración radical. Entonces, esto no tiene nada que ver con la reelección. Con la reelección. Dentro del tópico orgánico de la reelección, nosotros vamos al entorno. Nosotros planteamos un sistema parlamentario mixto, dejando al Ejecutivo facultades absolutas en materia de relaciones exteriores, de defensa y como jefe de la administración. Y en ese sistema parlamentario mixto, nosotros pensamos que es posible la reelección. En este sistema presidencialista tan fuerte que el mismo Alberdi dijo que había hecho una monarquía disfrazada de república, pensamos que la reelección no ayuda a la alternancia y a la descentralización del poder, que son características y valores de la democracia. Creo que tu posición en esto es clara y me parece que lentamente esta idea de la reelección se va desarticulando, porque no solo sería negativa para el país, sería negativa aún para la fuerza política que nosotros integramos, el peronismo. Con reelección sería la pérdida del partido y la sustitución del mismo por un entorno. Tu presencia en la Cámara de Diputados, ¿cuál es la diferencia con la vieja Cámara? La Cámara de Palacios, de Balbín, de Frondizi. Son bloques mucho más cerrados que defienden políticas muchas veces no, la mayor parte de las veces no elaboradas en el seno de la Cámara. ¿Se perdió el individuo en pro del bloque? Se perdió en parte, sí, el individuo en pro del bloque. Y se perdió el partido en pro del gobierno de turno. Entonces, acá es un juego de policías y vigilantes, de vigilantes y ladrones. El que gana hace de vigilante, el que pierde hace de ladrón. El vigilante hay que hacer todo como dice el comisario que está en la Rosada, sea del partido que sea. Los ladrones juegan a que haga lo menos posible. Cuando esto cambia, se cambian en el camarín las ropas, sale uno con el antifaz y otro con la chaquetera y seguimos el mismo juego. Y la gente no se ve representada en ese juego. Baja la credibilidad de la gente en las instituciones y esto es el peor mal que se le está haciendo al país. Porque cuando se cierra un congreso de esta característica, no pasa nada. Y cuando se cierra un congreso y no puede pasar nada, la democracia es demasiado débil, que es lo que nosotros debemos tratar de evitar. O sea, en la época de Alfonsín, el bloque radical votaba todo. Luego uno hablaba con los diputados, no estaban de acuerdo, pero la verticalidad, que es una carga nuestra, pero que la sufre también el radicalismo, curaba todos los males. En la época de Carlos Menem, aún diputados fanáticamente cafieristas levantan la mano porque se ha perdido la posibilidad de disentir. Y esto ha matado a la fuerza política. Después es una problemática equivocada de los ejecutivos y de los integrantes del ejecutivo, que también muchas veces influyen y determinan a los presidentes de cada tiempo. Por ejemplo, en este momento, la nerviosidad, la impaciencia del ministro de Economía por la ley de previsión social. Hay muchas leyes que nosotros hemos demostrado que en un momento fueron de una premura extraordinaria, después aparecieron en un año y no pasó nada. Entonces, los tecnócratas que manejan el papelito y la computadora, y no el país real, dicen, esta ley
con esta ley resolvemos el problema. Hay que sacar esta ley porque se resuelve el problema. Y no se resuelve ningún problema con esta ley. No dependen de una ley los problemas o no, sino de cosas mucho más complejas, mucho más orgánicas y mucho más extensas, en el tiempo y en el espacio. Entonces, esto lleva a ese sectarismo, a ese verticalismo. Uno hay que